Bueno, vamos a continuar entonces con la clase de valoración de impactos ambientales dentro de lo que es un estudio de impacto ambiental. Recién acabamos de ver el método integrado de valoración de impactos ambientales que nos permitió ver tanto la matriz de caracterización como la matriz de importancia y además ir aproximándonos a cómo identificar aquellas acciones que producen impactos globales más significativos a través del análisis de la matriz de importancia. Ahora vamos a ver muy rápidamente, yo lo que les voy a pedir es que lo miren del libro, esto, con detalle, pero vamos a hacer una pequeña introducción para las otras metodologías que desarrollamos y que tienen algunas diferencias entre sí. Ahora vamos a ver tres metodologías matriciales, que son la de Leopold, que es del principio de los años 70, la del Comité de las Grandes Presas, que está inspirada en Leopold, y la de Conesa Fernández Vítora, ¿sí?, que responde a las normas italianas, a las normas españolas, perdón. Las tres metodologías son matriciales, así que lo que vamos a hacer en realidad es una comparación entre las mismas, para analizarlas a través de las diferencias que tienen, ¿sí? Luego, en el capítulo del libro correspondiente a evaluación y estudio de impacto ambiental, podrán ver con más detalle cada una de ellas. Así que vamos a pasar a la siguiente. Bien, estas tres metodologías son matriciales. La de Leopold y la del Comité de Grandes Presas culminan con una matriz de caracterización de impactos ambientales. En cambio, Conesa Fernández Vítora desarrolla una matriz de importancia, así que ahí ya vemos una pequeña diferencia. Tienen algunos pasos en común entre las tres. El primer paso es armar una matriz de base con acciones y factores ambientales, acciones correspondientes al proyecto que estemos analizando y agrupadas por etapa, y factores ambientales también correspondientes, pero en este caso al área de influencia del proyecto, y agrupada por medio natural y medio socioeconómico y cultural. Luego debemos completar la matriz de base, ¿sí?, y de esta manera obtener la matriz de identificación de impactos, ¿sí? Ya vimos que para obtener la matriz de identificación de impactos tenemos una serie de metodologías complementarias entre sí, como comparación de escenarios, diagramas de flujo o listas de chequeo, por ejemplo, ¿sí? Y por último vamos a la matriz de identificación a la matriz de valoración, que es el paso que vamos a ver ahora. Ya dijimos que en los dos primeros casos, Leopold y Comité de Grandes Presas, la valoración se hace a través de una matriz de caracterización, y en el caso de Conesa Fernández Vítora, a través de una matriz de importancia. Una aclaración, ¿sí?, es que Leopold trabaja sobre una matriz de base ya definida, o sea, las acciones y los factores ya están definidos. Tenemos 100 acciones y 88 factores definidos. Entonces lo que debemos hacer es elegir entre esas 100 acciones cuáles corresponden a nuestro proyecto, ¿sí?, y entre esos factores cuáles corresponden a nuestro proyecto. Con lo cual también se dice que la matriz de Leopold, ¿sí?, o que la metodología de Leopold también es una metodología para identificación de impactos ambientales. Aquí lo que vamos a ver son los atributos, ¿sí? Acá tenemos la lista de atributos, ¿sí?, con los que trabaja cada una de las metodologías. Leopold, Comité de Grandes Presas, y Conesa Fernández. Con la naturaleza, lógicamente, trabajan las tres metodologías, ¿sí?, beneficioso, perjudicial o positivo, negativo. Una aclaración, una variación es que el Comité de Grandes Presas trabaja con beneficioso perjudicial o de difícil calificación. A veces nosotros sabemos que vamos a modificar la calidad de un factor ambiental, pero no sabemos si lo vamos a hacer de manera positiva o negativa. Entonces, a veces puede aparecer esa cuestión de difícil calificación. La intensidad o magnitud en Leopold se identifica con un número que va de 1 a 10, ¿sí? 10 máxima intensidad,
1 mínima intensidad, comité de grandes presas menor, moderado, mayor, o sea, en 3 intervalos, si se quiere. En cambio, con esa Fernández-Vítora plantea 5 intervalos, baja, mediana, alta, muy alta, o total. La extensión acá, de nuevo, Leopold toma de 1 a 10, según la proporción del área de influencia que tomemos. Comité de grandes presas no toma como atributo la extensión, y con esa Fernández-Vítora, de nuevo, toma 5 intervalos, que son puntual, parcial, extenso, total y crítica, ¿sí? Cuando a un impacto se le caracteriza como crítico en la extensión o en algún otro atributo, quiere decir que más allá de la extensión del impacto, se produce en un lugar absolutamente inconveniente, el impacto. Sí, el momento tiene que ver con, de alguna forma, la distancia temporal o el espacio temporal entre que se produce la acción y que se produce el impacto. Leopold no lo caracteriza. Con Leopold terminamos acá con los atributos utilizados. Son solo 3, ¿sí? Naturaleza, intensidad y extensión. El comité de grandes presas lo toma como inmediato, mediano plazo o largo plazo, ¿sí? Y con esa Fernández-Vítora toma 4 intervalos que son largo, mediano e inmediato plazo, ¿sí? O que ocurre en un momento crítico, ¿sí? Un impacto inmediato, por ejemplo, es el ruido, ¿sí? Se produce el ruido y ahí modifica inmediatamente la calidad del aire. En cambio, hay otros impactos que tienen como cierto delay. La persistencia tiene que ver con la duración del impacto. Comité de grandes presas lo toma como temporal o permanente. En cambio, con esa Fernández-Vítora toma 3 caracterizaciones que son fugaz o momentáneo, ¿sí? Temporal y permanente. La reversibilidad, la sinergia, la acumulación, el efecto, la periodicidad y la recuperabilidad, ¿sí? Solo los toma con esa Fernández-Vítora. No lo toma ni Leopold ni el comité de grandes presas. Una breve aclaración. La reversibilidad se trata de la posibilidad del factor ambiental, una vez que fue afectado, ¿sí? De recuperar su calidad inicial o de acercarse a recuperar su calidad inicial, sin intervención humana. La sinergia se refiere a si los impactos producidos sobre un mismo factor por 2 acciones independientes, ¿sí? Si esos impactos son de mayor magnitud, si ese impacto producido por esas 2 acciones independientes de manera simultánea, si ese impacto es mayor a la suma de los impactos individuales. Ahí es cuando existe sinergia. Acumulación es cuando un impacto es acumulativo, ¿sí? O simple, se dice, o no acumulativo. Por ejemplo, si tenemos un río como el Matanza-Riachuelo que está contaminada, la calidad del agua siempre es mala, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la calidad de los sedimentos que se van acumulando va empeorando con el paso del tiempo. Ahí tenemos un impacto acumulativo. Otro impacto acumulativo es por la exposición durante mucho tiempo a ruidos altos. Eso puede producir impactos acumulativos en la salud de las personas, o sea, en el oído, ¿sí? El efecto si es directo o indirecto. Ya hemos visto en diagrama de flujo cuando un impacto es directo o indirecto. La periodicidad tiene que ver con la periodicidad en que aparece el impacto, que puede ser a intervalos irregulares de tiempo, ¿sí? Siempre estamos con esa Fernández-Vítora, ¿sí? Puede ser periódico, por ejemplo, que aparezca estacionalmente en verano, ¿sí? O que sea continuo. La recuperabilidad tiene que ver con la posibilidad del factor ambiental de recuperar su calidad inicial o parte de su calidad inicial, ¿sí? A través de la implementación de medidas correctoras, o de medidas en general, de medidas de minimización. La certidumbre, acá terminamos con esa Fernández-Vítora, aparece en el comité de grandes presas, ¿sí? Que tiene que ver con la probabilidad de que un impacto se produzca, ¿sí? Cierto, probable o improbable. Cierto es que el impacto seguramente va a ocurrir,
probables de una probabilidad intermedia. Improbable es que puede ocurrir, pero con muy baja probabilidad de ocurrencia, y desconocidos que no sabemos, digamos, con qué probabilidad de ocurrencia va a ocurrir ese impacto. En general, la mayor parte de los impactos que aparecen en los estudios de impacto ambiental, en las matrices, son ciertos, ¿sí? Son impactos que van a ocurrir. Los impactos improbables o probables, o una probabilidad intermedia, tienen que ver en general con las contingencias, ¿sí? Como puede ser una explosión o un derrame, que es algo que nosotros tratamos de evitar, pero que puede ocurrir, o con acciones como la excavación, digamos, donde no sabemos si vamos a encontrar un yacimiento arqueológico o paleontológico. Entonces, sabemos que son impactos que tenemos que tener en cuenta, pero no sabemos si van a ocurrir o no, o cuál es la probabilidad de ocurrencia. Si el impacto es considerado o no en el proyecto, esto aparece en el Comité de las Grandes Presas, ¿sí? Un impacto que ya ha sido considerado en el proyecto va a ser más difícil de proponer medidas, precisamente porque ya en la ingeniería del proyecto fue incorporado. Y así que acá terminamos con la lista de atributos, ¿sí? Esta lista es la envolvente de 3 metodologías, de Leopold, del Comité de Grandes Presas y de Conesa Fernández Vítora. En realidad, los 3 atributos de Leopold están contenidos en la metodología de Conesa Fernández Vítora. Y luego el Comité de Grandes Presas tiene coincidencia parcial con Conesa Fernández Vítora, ¿sí? Y propone algunas formas que no están propuestas en las otras metodologías, como la probabilidad de ocurrencia o certidumbre, y como si el impacto ha sido considerado o no en el proyecto. Luego volvemos a remarcar el tipo de resultado que tenemos al considerar estos atributos. En la metodología de Leopold obtenemos una matriz de caracterización. En la metodología del Comité de Grandes Presas obtenemos también una matriz de caracterización. En cambio, en Conesa Fernández Vítora obtenemos una matriz de importancia, ¿sí? Donde aquí tenemos la fórmula, ¿sí? 3 veces la intensidad, más 2 veces la extensión, más 1 vez el momento de ocurrencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que podemos ver, ¿sí? Es una matriz de importancia obtenida por Conesa Fernández Vítora, ¿sí? Donde tenemos aquí el valor absoluto del impacto, ¿sí? O sea, el que obtuvimos con esta fórmula, ¿sí? Que ya, digamos, no le pusimos positivo o negativo, simplemente pusimos un color que nos permite asociar si el impacto es positivo o negativo. En cambio, en Leopold, acá tenemos las 100 acciones de las que hablábamos, tenemos los 88 factores de los que hablamos. Estas líneas rojas significan que son acciones que no corresponden a nuestro proyecto, entonces eliminamos esas acciones. Estas líneas horizontales rojas corresponden a los factores que no consideramos en el proyecto, entonces vamos a pasar a tener una matriz reducida de Leopold, ¿sí? Trabajamos en toda la identificación de efectos, y tenemos la matriz de identificación de efectos de Leopold, ¿sí? Y después valoramos, como dijimos, la intensidad de 1 a 10, y la extensión también de 1 a 10. Y el carácter lo ponemos con un signo más o un signo menos, ¿sí? Este sería un impacto medio en intensidad, positivo, ¿sí? Y con una extensión bastante amplia, digamos, ¿no? Que supera la mitad del área de influencia. Así, digamos, con este cuadrito, con estos 2 triangulitos, es como se trabaja en cada uno de los impactos en la matriz de Leopold. Y por último, en una adaptación que hicimos nosotros de la metodología del Comité de Grandes Presas, que la aplicamos a la presa Los Monos, en la provincia de Chubut, ¿sí? En el río Senguer, trabajamos con esta caracterización de impactos. El carácter, ¿sí? Positivo o negativo, la intensidad o magnitud, desde muy baja hasta muy alta, la extensión, desde puntual a regional, la temporalidad, fugaz, pero temporal o permanente, y la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Que en realidad lo trabajamos como que el impacto va a ocurrir, o que no tenemos certeza de ocurrencia, y lo llamamos como ISCO, impacto sin certeza de ocurrencia, ¿sí? Y queda caracterizada a través de una matriz así, digamos, en la que tratamos de comunicar los impactos de manera bastante simple a través de los
atributos seleccionados. Por último, vamos a ver una metodología distinta que no es matricial, o por lo menos del tipo de las matrices que venimos viendo hasta ahora, que es la de Vatel-Columbus. Es una metodología muy precisa en cuanto a la cuantificación de los impactos. Se basa en un conocimiento profundo del ambiente, ¿sí? Y se desagrega el ambiente, primero en categorías, luego en componentes, y por último lo que ya más conocemos nosotros como son, Vatel-Columbus lo denomina parámetros, pero que son nuestros factores ambientales, digamos, que conocemos, o de los cuales ya venimos hablando, ¿sí? Entonces, esta es la matriz de desagregación del ambiente que hace el Instituto Vatel-Columbus, ¿sí? Que es un instituto norteamericano, las categorías que aparecen en amarillo y los componentes. Las categorías son 4, son ecología, contaminación ambiental, aspectos estéticos y aspectos de interés humano. Y los componentes están dentro de cada una de estas categorías. En este caso tenemos dentro de ecología, especies y poblaciones terrestres, especies y poblaciones acuáticas, hábitats y comunidades terrestres, hábitats y comunidades acuáticos y ecosistemas. En contaminación ambiental tenemos como componentes contaminación del agua, contaminación atmosférica, contaminación del suelo y contaminación por ruido. En aspectos estéticos tenemos suelo, aire, agua, biota, objetos artesanales y composición. Y en aspectos de interés humanos tenemos como componentes, ¿sí?, valores educacionales y científicos, valores históricos, valores culturales, sensaciones y estilos de vida. Aquí es importante identificar estos numeritos que aparecen acá, ¿ven? Entre paréntesis. Esto quiere decir que a la categoría de ecología se le da un peso de 240 por 1000, en términos globales. A la categoría de contaminación ambiental de 402 por 1000, a la de aspectos estéticos 153 por 1000, y a la de aspectos de interés humano 205 por 1000. Pero esto está a su vez desglosado. O sea, en la componente que tiene que ver con especies y poblaciones, tiene un peso de 140. La componente que tiene que ver con hábitats y comunidades terrestres y acuáticos tiene un peso de 100, siempre por 1000, ¿sí? Y así sucesivamente con las componentes. Pero a su vez, cada parámetro o factor ambiental tiene su peso individual, ¿sí? Que en estos casos serían todos del 14 por 1000, en estos casos del 12 por 1000, ¿sí? Y acá varía un poco, 20 por 1000, 25, 32, 18 por 1000, etcétera, etcétera. Para entender esta metodología de Vatel-Columbus, vamos a trabajar con una de las categorías, ¿sí? Y vamos a trabajar con 2 parámetros o factores ambientales, nada más. Vamos a trabajar con la categoría de contaminación ambiental y nos vamos a concentrar dentro de contaminación de agua, ¿sí?, en oxígeno disuelto, y dentro de contaminación del suelo en erosión. Estas son las funciones adimensionales de calidad ambiental que vimos en el módulo 1. Esta es la del oxígeno disuelto. A medida que aumenta el oxígeno disuelto en agua de 0 a 10 miligramos por litro, aumenta la calidad ambiental desde 0 a 1. Recuerden que acá era dimensional. Y esta es la curva, ¿sí?, la función adimensional. En erosión, que es donde vamos a trabajar nosotros, lo pusimos por eso un poquito más grande, en el eje de las abscisas tenemos pérdida de suelo en toneladas por hectárea por año, ¿sí? Y aquí tenemos en las ordenadas de 0 a 1, calidad 0 a calidad 1. Si perdemos 0 toneladas por hectárea por año de suelo, la calidad lógicamente es 1. ¿Sí? Y en el otro extremo, si perdemos 25 toneladas por hectárea por año, la calidad sería 0. Y más de 25 toneladas por hectárea por año, estamos siempre en calidad de ese factor ambiental, ¿sí?, que sería erosión dentro del suelo, sería dentro de contaminación de suelo, sería erosión, y estaríamos en 0. Entonces, ¿cómo trabaja
Vatel-Columbus trata de determinar una cierta cantidad de unidades de impacto ambiental para cada uno de los factores o parámetros ambientales. De los 78, nosotros vamos a trabajar en uno nada más, en uno, para que se entienda la lógica de funcionamiento. Pero se debe trabajar sobre los 78 parámetros o factores ambientales, cada uno con su función dimensional de calidad ambiental. Supongamos que tenemos un área donde vamos a hacer alguna intervención, ¿sí? Un área que ya tiene una cierta erosión, ¿sí? Que ya tiene una cierta erosión, en este caso podría ser eólica, ¿sí? Por acción del viento, ¿sí? De modo que en esta área perdemos 5 toneladas por hectárea por año, lo cual nos daría una calidad inicial, sin proyecto, de 0,7. Supongamos que vamos a intervenir con algún proyecto que va a aumentar la erosión, ¿sí? Entonces la calidad, al final con el proyecto funcionando vamos a tener una erosión de 20 toneladas por hectárea por año, con lo cual esto nos daría una calidad final de ese factor ambiental de 0,3. ¿Sí? Con lo cual la variación de la calidad, del índice de calidad ambiental o de la calidad ambiental en este caso de la erosión, sería de menos 0,4. O sea, disminuyó en 0,4, ¿sí? Es decir, desde 0,7 a 0,3, eso es lo que disminuyó la variación de la calidad ambiental respecto de la erosión. Otra aclaración, bueno, ya dijimos que esta era la importancia, ¿sí? Lo llamamos unidades de importancia ponderada, ¿sí? A este 32. En nuestro caso, como trabajamos sobre la erosión, vamos a trabajar con 14 unidades de importancia ponderadas. Entonces, las unidades de impacto ambiental respecto a la erosión van a ser las unidades de importancia ponderada, en este caso 14, por la variación del índice de calidad ambiental referido a la erosión, que en este caso es menos 0,4. Entonces tenemos, haciendo las cuentas, 0,014, que es el 14 por 1000, ¿sí? Que es el peso que tiene la erosión, ¿sí? En todo el ambiente, por la variación de la calidad ambiental de la erosión, que dijimos que es menos 0,4, esto nos da menos 0,0056, que estas serían las unidades de impacto ambiental que produce el proyecto respecto de la erosión. Este mismo trabajo hay que hacerlo sobre los 78 parámetros ambientales, ¿sí? Y con eso vamos a tener el impacto global del proyecto en nuestra área de influencia. Armamos una tablita de este tipo, con las 4 categorías, ¿sí? Que son ecología, contaminación ambiental, aspectos estéticos y aspectos de interés humano. Aquí tenemos las 18 componentes, perdón, ¿sí? Yo aquí solo puse dentro de contaminación ambiental, puse contaminación del suelo, pero dentro de contaminación del suelo teníamos 2 parámetros, uso del suelo y erosión. Nosotros trabajamos simplemente sobre erosión, que dijimos que la calidad sin proyecto era 0,7, con proyecto era 0,4, la variación era menos 0,4, o sea que disminuyó la calidad de este factor ambiental. La unidad de importancia está dado por la desagregación del árbol, ¿sí? De los factores ambientales, era del 14 por 1000, entonces 14 por 1000 por menos 0,4 nos da las unidades de impacto ambiental, que era menos 0,0056. Este mismo trabajito hecho sobre los 78 parámetros, lo sumamos y nos da el impacto global del proyecto. Entonces con esto pretendemos que hayan entendido la lógica, la esencia de Vatel-Columbus. Bien, y con esto terminamos con la clase de valoración de impactos ambientales. Insistimos, lean el capítulo correspondiente del libro. Muchas gracias.